Primera condena de la JEP por secuestro contra el antiguo secretariado de las FARC. Sanciones irían entre 5 y 8 años. El Tribunal Especial considera que los exjefes guerrilleros aportan verdad. Magistrados consideran que Rodrigo Londoño debería recibir una sanción mayor. Primer balance de países garantes en mesa con el ELN. Estados Unidos fue invitado. México aceptó participar en los diálogos. Otro caso de sicariato en Bogotá. Comerciante asesinado a bala en pleno sector de galerías. En Cali, familiares de los jóvenes asesinados en Llano Verde denuncian amenazas. Capturado presunto cabecilla del tren de Aragua en Nariño. Los acusan de graves crímenes, aunque está en silla de ruedas. Ni una víctima más. Día de la no violencia contra la mujer. Son preocupantes las cifras de medicina legal por feminicidios y violencia. En plena conmemoración por mujeres víctimas, hackearon con pornografía al Congreso. Les mostramos el panorama de denuncias en las regiones. Reunión entre el presidente Petro y López Obrador en México. Soberanía, integración, desarrollo y migración, los temas. Estragos de las lluvias, emergencia en Galapa Atlántico por desbordamiento de arroyo. Ganaderos alertan porque el clima es otro factor que tiene en alza los precios de la carne y la leche. En el Congreso Nacional de Infraestructura desde Cartagena, constructores propusieron crear un túnel que conecte a Bogotá con La Calera de manera eficaz. Empresarios también hablaron sobre la reforma pensional. Emergencia por incendio en Cali, 5 fábricas de la zona industrial evacuadas. En el mundo, el invierno aumenta los rigores de la guerra en Ucrania. Cirugía de corazón abierto sin energía en la sala. 3 muertos y 11 heridos tras tiroteo en 2 escuelas de Brasil. El sospechoso fue capturado. Esperen oportunidades. Hay vacantes en Irlanda para colombianos. Atentos porque hay becas para hacer posgrados en la Escuela Superior de Administración Pública. En deportes estamos conectados con Qatar. Empate de oro para Ecuador ante Países Bajos. Tristeza en Buenas noches. Primera condena del Tribunal de Justicia Especial definido tras los acuerdos de paz de La Habana. Hay decisión por el delito de secuestro contra el entonces secretariado de las FARC. Los magistrados consideran que aportaron verdad y las sanciones, según lo previamente acordado, irán entre los 5 y los 8 años. La decisión establece que Rodrigo Londoño debería recibir una sanción mayor. Las penas alternativas deberán ser verificadas y monitoreadas por Naciones Unidas. Por ahora no se sabe qué ocurra con su participación política, que algunos, recordemos, ejercen actualmente. La JEP entregó sus conclusiones frente a la investigación por secuestro contra Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Jaime Parra, Milton de Jesús, Pastor Alape y Rodrigo Granda. Sugirió para 6 de los comparecientes la máxima sanción que permite la norma, de 8 años, y de 5 años para el compareciente Rodrigo Granda Escobar, que no tuvo mando sobre la tropa. Sin embargo, el Tribunal Especial deberá evaluar cuáles serán las sanciones y restricciones que impondrá. Serían penas alternativas excarcelables. Según su trayectoria de mando individual, por los crímenes de guerra cometidos de manera concurrente por las FARC-EP contra las personas secuestradas. Los proyectos restaurativos o reparadores presentados por los comparecientes fueron aprobados el 27 de septiembre de 2022. Trabajo de desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, restauración ambiental del páramo de Sumapaz y actividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas. El caso fue por más de 21.300 secuestros cometidos por las entonces FARC durante el conflicto. Los hechos fueron reconocidos ante las víctimas el pasado mes de junio. En cuanto a la participación en política, será el Tribunal para la Paz quien defina. Esta decisión afectaría especialmente a los congresistas Julián Gallo y Pablo Catatumbo.
Hay novedades importantes en el proceso de paz con el ELN. Hoy México anunció que se suma al grupo de países garantes, esto en el marco de la visita del presidente Gustavo Petro a ese país. Entre tanto, en Caracas, Cuba y Noruega entregaron el balance de la primera semana e invitaron a Estados Unidos para que sea parte de las conversaciones. Entre las conclusiones de la primera semana, la principal fue la invitación a otros países para que sirvan como garantes, entre ellos el gobierno de Estados Unidos. México ya aceptó. Sí, pues igual que los demás países garantes, hoy Chile, Venezuela, Cuba, Noruega, que venían de atrás, y ahora México. Es probable que hagamos itinerante los diálogos. En un segundo punto, las partes acordaron retomar los diálogos con los avances que se habían obtenido hasta marzo de 2016, prevaleciendo el tema de las acciones humanitarias. Se confirmará un mecanismo de la mesa de diálogos que cuente con el acompañamiento de la misión de verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia. En el último punto, se acordaron las bases para comunicar los avances de la mesa de diálogo. Se conformó un equipo conjunto de comunicación para informar de manera objetiva, oportuna, clara y transparente sobre el desarrollo y avance de este proceso de diálogo. Las partes también hicieron énfasis en que la mesa de diálogo se ha desarrollado en un ambiente de confianza y optimismo. Atención que se presentó un nuevo caso de sicariato en Bogotá. Una persona fue asesinada en pleno sector de galerías. La víctima fue identificada como un comerciante. Esta es la carrera 30 con calle 52 en sentido occidente-oriente. 4 delincuentes en 2 motocicletas abordaron a las personas de la camioneta con armas de fuego. En la puerta de atrás forcejearon con las víctimas, mientras los otros 2 criminales se dirigen a la parte de delantera del carro para robar lo que pueden. Los empujan y les apuntan a la cabeza. En ese momento, uno de los delincuentes dispara. Los criminales huyen del lugar y los ocupantes de la camioneta deciden llevar al conductor herido a un centro asistencial. Ante la oposición y la resistencia a este hurto, los individuos lesionaron con arma de fuego a uno de los ciudadanos, quedando con lesiones graves, las cuales fueron atendidas en centro médico, y posteriormente pues se reportó el deceso de este ciudadano. Las autoridades investigan el caso. En el video se ve la llegada de una patrulla de la policía, momentos después de que los ocupantes del vehículo iniciaran el recorrido hacia el hospital. La comunidad de Llano Verde, en Cali, denunció amenazas contra los padres de los jóvenes asesinados en 2020 en un cañaduzal. Alejandro Muñoz, buenas tardes y adelante con los detalles. Daniela, televidentes, buenas noches. Pues los padres de estos niños denuncian, y algunos familiares también, que en repetidas ocasiones han intentado asesinarlos y que los esperan en las puertas de sus casas. Sobre este caso se conoce que 3 personas ya han sido capturadas. Uno de ellos enviado a prisión a 38 años, presuntamente quien sería la persona que les disparó a estos adolescentes de 13 y 16 años de edad. En el barrio aún se respira ambiente de incertidumbre. Los familiares de los niños asesinados en el oriente de Cali dicen que intentan callarlos para detener las investigaciones. Enfrente de mi casa hicieron 2 disparos. De inmediatamente yo llamé a la policía y coloqué el denuncio. Se acerca un señor de una chaqueta, no sé cómo, porque yo no tengo ningún problema con ninguna persona, pues nunca desconfié, nunca en mi vida se me pasó por la cabeza de que esa persona fuera a matarme. Gracias a Dios estoy vivo. Ante esta situación, las autoridades decidieron tomar medidas para salvaguardar la vida de las personas amenazadas. Inmediatamente el gobierno distrital, en cabeza del señor alcalde, ordenó, orientó a hacer efectiva la ruta de protección que está en sede de la Secretaría de Gobierno de Seguridad y Justicia. Hoy fueron develadas unas placas en honor a las víctimas. En el evento la comunidad afirmó que continúa el reclutamiento forzado de menores de edad, al parecer por grupos armados ilegales.
Hoy es una fecha importante para alzar la voz y decir no más casos de mujeres víctimas de casos de violencia. Pues Mateo y televidentes, hace 23 años la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y las cifras en Colombia son preocupantes. Los registros de 2022 nos hablan de un aumento de hasta 30% en situaciones como lesiones a parejas y también delitos sexuales. En 2022 ya hay en medicina legal 26.377 denuncias por lesiones de pareja y se realizaron cerca de 17.000 exámenes por presuntos delitos sexuales. Ambas cifras subieron entre un 25 y 30%. Nos ponen prácticamente amenazas verbales, físicas. A toda hora con el miedo, las niñas no se pueden dejar salir a ningún lado. La mujer se siente muy desprotegida. Los feminicidios apenas son la punta del iceberg de la violencia contra la mujer, que incluye maltrato psicológico y económico. Se da la tendencia que solo se mira lo que es lo físico, la violencia física, pero esas otras también están presentes en nuestra sociedad. Hace 23 años, la ONU declaró este día para defender los derechos de madres, hijas, amigas. Las mujeres que una vez han sido víctimas de violencia lo seguirán siendo si no le ponen paro a esa situación. Sin embargo, el factor cultural asociado al machismo no le da respiro en América Latina. A 35 días para terminar 2022, ya han muerto 798 colombianas. No están, pero de alguna forma hicieron esta lucha por la vida, la reivindicación por quienes quedaron. En RTVC nos unimos a ellas y a una sola voz decimos: yo me uno. Y en la conmemoración virtual de esta fecha en el Congreso de la República, la transmisión fue hackeada y por varios segundos apareció un video pornográfico. Anunciaron medidas legales. Por supuesto, esto ratifica el porqué de una declaratoria de emergencia por las violencias que estamos padeciendo las mujeres en el país. Y continuamos con más cifras que evidencian la realidad de las mujeres en Colombia. Durante 2022, cerca de 800 mujeres fueron asesinadas en hechos violentos, esto según Medicina Legal. Y en 34 meses ha habido 478 intentos de feminicidios en el país. Vamos con el panorama con los periodistas de los medios públicos. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el departamento del Cesar se conocieron cifras preocupantes. 29 feminicidios se han registrado desde junio del 2021, 12 de ellos en Valledupar. Cifras que tienen en alerta a los movimientos colectivos defensores de los derechos de las mujeres. Medellín hizo parte de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según cifras de la Secretaría de la Mujer, 25 mujeres han sido asesinadas durante este año en la capital antioqueña. Además, 1000 casos de violencia contra ellas han sido denunciados. En Villavicencio, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, la ciudadanía en general pudo participar de varias actividades. Entre ellas está el presentar sus propuestas para la creación de la política pública para la equidad de género en el municipio. En Sincelejo, la primera dama de la nación lideró la firma del Pacto Nacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Porque el llamado es a todas a que nos unamos, a fortalecernos. Con esta frase, la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, firmó el Pacto para la Eliminación de la Violencia en Mujeres y Niñas. El discurso de que no se toca a la niña ni con el pétalo de una rosa, pero entonces le vas diciendo al hombre que puede tener 50 mujeres. ¿Sí me entiendes? Y entonces promueves el machismo y promueves la desigualdad. Cuestionó la violencia que viven las mujeres y niñas en cualquier parte del país. Mientras yo hablo aquí me están violando un niño, una niña, me la están descuartizando, me la están matando, la están tratando, la trata en Cartagena, en el centro de Cartagena. Pidió que el Ministerio de Educación también haga parte del pacto y de esa manera educar a niños y niñas contra la violencia de género. Las mujeres están en riesgo en el mundo entero. Es el caso, por ejemplo, de Irán y Afganistán, lugares donde son oprimidas y sus libertades cada vez más reducidas. Ser mujer tiene tantas versiones como naciones en el mundo. Serlo no es algo universal. Las coordenadas geográficas lo determinan. Lugares como Irán o Afganistán han hecho de ello un tema de agenda internacional, porque allí ser mujer supondría un acto de valentía.
Desde que Kabul vivenció el regreso del asentamiento talibán como orden nacional y todo el mundo lo testificaba, la promesa que su cúpula hizo de moderar el tono del Emirato Islámico hacia la mujer se vio más bien así, como un paulatino estrechamiento de su rol, menos libertad, estudio o sencillamente salidas. A tan solo 2.000 kilómetros de distancia o 28 horas de diferencia está Teherán, resumida en cómo el uso de un velo sobre la cara refleja su perspectiva de las iraníes. Mahsa Amini dejó de existir por salirse del código de vestimenta que las cobija y de ahí, al perder la vida, se tornó símbolo intercontinental de mujer en pleno siglo XXI. El país persa, la República Islámica, sigue retumbando el eco de la joven. El globo conmemora un día de la no violencia contra la mujer, con ese y otros rincones donde serlo es un hecho supeditado y donde emitir su voz es más que un privilegio. El presidente Gustavo Petro se reunió hoy con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. El encuentro bilateral estuvo encaminado en 4 temas: soberanía, integración, desarrollo y migración. Con el objetivo de trabajar de manera conjunta por la paz en la región, los presidentes de Colombia y México acordaron una hoja de ruta que extenderán a otras naciones latinoamericanas. Construir acuerdos concretos bajo unos principios: principio de soberanía, principio de integración latinoamericana, el principio de migración humana. Los mandatarios analizaron los resultados del Tratado de Libre Comercio suscrito entre los dos países para mejorar las condiciones y los precios de los alimentos. Una política antiinflacionaria que logre abaratar alimentos en México y que logre abaratar alimentos en Colombia. El fenómeno migratorio también fue priorizado por los mandatarios. Vamos a hacer un acuerdo ya en proceso sobre la humanización de la migración. El presidente Gustavo Petro también resaltó los lazos de hermandad que unen a las dos naciones. La Corte Suprema abrió una investigación y llamó a indagatoria al senador de Cambio Radical Arturo Char por supuesta compra de votos. Los hechos que se investigan están relacionados con el entramado de corrupción denominado la Casa Blanca, el mismo proceso por el que la excongresista Aida Merlano fue condenada a 11 años y 4 meses de cárcel y que hoy está prófuga de la justicia. La Casa Blanca, según las investigaciones, era el centro de fraude político, donde se coordinaba los pagos para la compra de votos en el año 2018, para que Merlano lograra un puesto en el Congreso a donde llegó con más de 82.000 votos. Esa casa fue allanada y allí encontraron lista de cédulas, dinero en efectivo, armas y videos en donde se veía a Merlano repartiendo fajos de billetes, lo que llevó a la captura de la excongresista. Para el 2019, la Corte abrió indagación contra Arturo Char, tras la supuesta alianza entre la Casa Char y los Gerlain, información que habría entregado la excongresista Aida Merlano el 5 de septiembre de ese mismo año. Hoy la Corte lo vincula como posible autor de los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante. En cuanto al caso por la posible participación del senador en la fuga del excongresista, continuará en indagación. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia confirmó que solo recibirán beneficios de rebaja de penas por aceptación de cargos quienes reintegren el 50% del dinero producto de los delitos cometidos. La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia recordó que la decisión es una norma vigente que no era tenida en cuenta por los jueces. La justicia premial no está dirigida a enviar el equivocado mensaje de que el delito es rentable y o vale la pena, pues tal sería la señal que deja aprobar la aceptación de cargos de quien, quedándose con las ganancias de su actuar ilícito, adicionalmente recibe beneficios punitivos. La norma del año 2017 señala que el sindicado también debe garantizar que reintegrará el 50% del valor restante. Delinquir y someterse a la justicia no puede generar de manera alguna rentabilidad. Esta medida aplica para los delitos de hurto, corrupción y detrimento y debe ser aplicada sin excepciones. De lo contrario, según la Corte, sería un capricho de los jueces que va en contra de la jurisprudencia. Un señalado cabecilla del Tren de Aragua fue capturado en Nariño. Se trata de alias JJ, investigado por homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes. Este hombre, que se moviliza en silla de ruedas, es señalado de sembrar terror en Nariño. Se llama John Jairo Reáñez, alias JJ, y lo acusan de ser cabecilla de la organización. Y ella, Orlandis Daniela Sánchez, alias La Mona, otra integrante de la red.
Ambos son venezolanos y fueron capturados durante un allanamiento en Ipiales. Fueron detenidos por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, porte ilegal de armas de fuego, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Les encontraron fusiles y ametralladoras debajo de los colchones, granadas, drogas, más de 6 millones de pesos en efectivo y hasta oro. Los detenidos hacían millonarias exigencias de dinero para permitirle al comercio funcionar. Como inicialmente no accedimos, empezaron a varios establecimientos a generar este tipo de atentados terroristas en donde le disparaban a las fachadas de los negocios. No colabora o te hacemos colaborar por las malas. A sus víctimas les enviaban videos como este por WhatsApp para presionar los pagos de extorsiones. Información de la temporada de lluvias en el país. En Galapa Atlántico hubo varias emergencias por el desbordamiento del arroyo San Antonio. Zainia Gámez, nos conectamos con usted y con la noticia. Hola, muy buenas noches, los saludamos desde aquí, desde el barrio San Antonio, eso en el municipio de Galapa, y es que las lluvias en el departamento del Atlántico siguen haciendo estrago. Esa vez aquí en el barrio San Antonio, el desbordamiento de ese arroyo causó inundaciones en casi 10 casas, los cuales también dejó daños materiales. Al fondo se está viendo cómo se está canalizando este arroyo que busca que se eviten emergencias próximas con la temporada de lluvias que está arrasando no solo en el departamento del Atlántico, sino también en gran parte del país. Y es que este sector de aquí del barrio San Antonio no fue el único. En la urbanización de Villa Olímpica también se vieron afectados por los arroyos. Allí 25 casas resultaron afectadas. Otra vez la fuerza del arroyo San Antonio fue incontrolable. La corriente producida por las lluvias de las últimas horas inundó varias casas. Nunca había visto un aguacero de eso como el que cayó hace los 4 días eso atrás. Demasiado. Eso fue así de repente. En el municipio de Galapa, los sectores de San Antonio, Villa Olímpica y la vereda Cantillera quedaron gravemente afectados por las inundaciones. Nosotros no nos dimos cuenta porque estábamos encerrados en el cuarto. Y cuando los vecinos llegaron corriendo, el agua se me llevó todo. Tuvimos que arrancar la reja, los colchones de los niños se me los llevó el agua también. Al menos 10 casas fueron golpeadas por el arroyo. En la zona se está canalizando el arroyo. Es que el arroyo se desbordó, nos dejó la calle toda dañada, a mí el agua se me metió por el callejón. Hay alerta por posibles lluvias en el área metropolitana de Barranquilla durante el fin de semana. Una fuerte granizada cayó en la vía panamericana entre Ipiales y la capital de Nariño y terminó causando caos en el tránsito. Miren ustedes, las imágenes muestran cómo los vehículos perdieron adherencia al suelo y patinaron en algunos tramos. Según las autoridades, no hubo lechos para lamentar, pero el mismo aguacero sí causó daños en una vivienda de la capital nariñense. Y la comunidad de Matanza, Santander, le pide a las autoridades intervenir inmediatamente las vías que comunican al municipio. En la carretera principal hubo pérdida de banca. Joana Niño, buenas noches. Daniela y televidentes, muy buenas noches. Pues Matanza hace parte de la provincia de Sotonorte, que ha sido altamente golpeada por la ola invernal del año. Son más de 4 años en los que la comunidad le ha solicitado a las autoridades hacer presencia y que les brinden una efectiva respuesta. A diario, 500 personas del corregimiento Santa Cruz de la Colina en Matanza arriesgan su vida al transitar sobre el puente Dos Aguas. Por debajo está muy deteriorado, ya incluso se ve el hierro. La aleta del lado derecho está destruida a la mitad. La vía principal también está dañada. Con pico y pala la comunidad la ha arreglado. Hace 4 años que no le hacen un mantenimiento a esta vía. Un carro como estos, vea, regando en esta trocha y le toca a uno por la necesidad. En el sector La Playa fue instalado el puente militar que hace 7 meses fue solicitado por los habitantes de la provincia Sotonorte luego de quedar incomunicados por las lluvias. La estructura soporta hasta 48 toneladas de peso. La construcción de los 2 puentes definitivos y la solución de los diferentes pasos que hay para abajo donde se ha ido la banca. El puente permanecerá en el sitio durante 8 meses. Al mismo tiempo, las autoridades realizarán los arreglos definitivos. Las lluvias siguen impactando al sector agropecuario. Los ganaderos reportan afectaciones por más de 300.000 millones de pesos. El Ministerio de Agricultura anunció que fomentará la producción de bioinsumos en Colombia en 2023.
Las lluvias han afectado a más de 400.000 personas en el país. También han ocasionado pérdidas en actividades agropecuarias como la ganadería. En al menos 20 departamentos hay 903.845 hectáreas afectadas. Los más impactados son Córdoba, Sucre, Magdalena y Santander. Fedegan reporta la muerte de 35.906 animales. El 17% del aumento en los precios de la carne y la leche, asegura la entidad, ha sido generado por las fuertes lluvias. De otro lado, cultivadores de cacao, arroz, papa, entre otros, han perdido cultivos por las inundaciones. El Ministerio de Agricultura recordó que hay subsidios para pequeños productores. Tenemos un subsidio del 20% para 120.000 campesinos pequeños que han comprado insumos. Para contrarrestar la situación, el gobierno espera, a partir de febrero del 2023, impulsar la producción de bioinsumos en el país. Es una manera de bajar costos, pero al mismo tiempo es una manera de generar la posibilidad de no someterse a las fluctuaciones de los precios internacionales. Mediante un crédito que está siendo tramitado en el Banco Mundial, la cartera busca fomentar esa producción. Finalizó el Congreso de Infraestructura en Cartagena. Una empresa presentó una idea que seguro generará debate. Se trata de un puente entre La Calera y Bogotá. Juan Sebastián Amaya, buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Finalizó este Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura en Cartagena con varios anuncios importantes. El primero tiene que ver con esa propuesta de Odinsa, una de las compañías nacionales más importantes en el sector de la infraestructura, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y es la de construir un túnel que conecte a Bogotá con La Calera para evitar estos recientes y últimos complicaciones que ha habido en materia de movilidad, incluso con algunas víctimas mortales en esta vía. También un anuncio importante es la ampliación, la inversión que va a tener esa ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Incluso varios empresarios, representantes de los bancos más importantes del país, se pronunciaron frente a esa propuesta de reforma pensional del gobierno. La empresa colombiana de infraestructura Odinsa propuso la construcción de un túnel que conecte a Bogotá y La Calera de manera efectiva. Hay varias opciones de cómo o por dónde se hace el túnel, y de eso depende la longitud y la magnitud del túnel. Creemos que una solución vía iniciativa privada podría ser muy eficiente, y también pensamos que eso tiene que tener, digamos, un peaje. La viabilidad del proyecto se daría a conocer el próximo año. Nosotros vamos a hacer una valoración de lo que existe para técnicamente poder emitirles un concepto. Entre tanto, la compañía afirmó que la ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá costará cerca de 7 billones de pesos. De otro lado, en el Congreso de Infraestructura, los banqueros hablaron sobre sus preocupaciones por la propuesta de reforma pensional del gobierno. Nosotros creemos que es muy conveniente contar con el ahorro de los colombianos para generar desarrollo, particularmente en el mundo de la infraestructura, que es el tema que nos convoca en el día de hoy. Sentimos que es muy importante mantener esa capacidad que tiene el sistema de canalizar recursos. Tener unos actores que son catalizadores del ahorro del público para inversión de largo plazo en proyectos de infraestructura o en deuda pública o en cualquier otro factor, es una cosa que debemos analizar con mucho cuidado. En el evento también fue anunciada la ampliación del aeropuerto de Cartagena. La primera semana de diciembre iniciarán las mesas de negociación entre el Gobierno Nacional, la comunidad y las bandas criminales que están presentes en Buenaventura. El encuentro será el primer laboratorio de paz del país. La iniciativa, que busca la construcción de la paz, surge luego de que bandas como los Chotas y los Espartanos anunciaran su intención de dejar la violencia en la región. Serán los días 5, 6 y 7 de diciembre. Se llamará Buenaventura, Potencia Mundial en Cultura de la Vida o en Cultura de Paz. Esto es lo que se va a hacer como lanzamiento de la paz total. El primer laboratorio de paz del país, en el que cerca de 2.000 personas intercambiarán experiencias durante 3 días, cerrará con un gran concierto llamado Buenaventura Ilumina el Mundo. En la oficina del Alto Comisionado, que es la que direcciona todo, estará un representante de juventudes, un representante de las mujeres y un representante de los grupos étnicos. También van a estar otros delegados del Estado colombiano. Extorsión, robos, desplazamiento, confinamientos, uso de armas y la desmovilización serán los temas principales a tratar. Una columna de humo alertó a los habitantes del barrio La Flora Industrial en Cali. Un incendio estructural obligó la evacuación de 5 fábricas de la zona. Alejandro, volvemos con usted y bueno, le pregunto qué afectaciones hubo. Cuéntenos.
Mateo, pues las afectaciones se reportan al interior de la fábrica. Varios de los insumos y productos quedaron totalmente quemados, declarados como pérdida total. El personal afortunadamente fue evacuado a tiempo y la llamada oportuna a los bomberos pues permitió que llegaran también rápido para poder controlar el fuego y evitar que se pase a las otras empresas de la zona. El gigantesco incendio afectó a una fábrica de plásticos y tejas. El 70% de la empresa quedó destruida. La escena era bastante dantesca porque había bastante llama, humo, mucha gente corría, gritaba de personas en el sitio, pero no, ya la situación. Una brigada de aquí cerca de una empresa estaba trabajando que nos ayudó mucho a controlar el incendio. La emergencia no dejó lesionados. El personal fue retirado del lugar oportunamente. Tenemos en este momento una respuesta de 5 o 6 máquinas de bomberos, 2 ambulancias, un carro tanque, una máquina de altura, con aproximadamente 40 unidades. Durante 4 horas la vía estuvo bloqueada por la intervención de los organismos de socorro. Una vez controlado el incendio, fue habilitado el paso de los vehículos. Después de 5 días, comunidades afroindígenas levantaron el bloqueo en la vía Buga-Buenaventura. Los manifestantes exigieron el inicio de las obras de mitigación por la temporada de lluvias. Más noticias en el siguiente panorama. Estudiantes de la Universidad del Valle tuvieron que realizar una huelga de hambre como símbolo de rechazo al mal servicio que está prestando el restaurante en el plantel educativo y en algunas sedes del departamento. 2 personas recibieron atención médica porque su salud se deterioró. A Bucaramanga fue trasladada la mujer de 25 años de edad que resultó quemada en el incendio de un local de venta de pólvora en Cimitarra, aunque ella fue intervenida quirúrgicamente por la gravedad de sus heridas. La mujer está en la unidad de cuidados intensivos. En medio de una audiencia pública en Santa Marta, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, afirmó que el gobierno nacional obtuvo la aprobación de un crédito con el Banco Interamericano para subsidiar a 200.000 usuarios afectados por las altas tarifas de energía en el Caribe. Noticias del mundo. Más de 6 millones de hogares siguen afectados por los cortes de luz en Ucrania, 2 días después de un bombardeo ruso contra las infraestructuras energéticas del país. Esto, sumado al invierno, ha empeorado la situación de la población ucraniana. Ya han pasado 9 meses desde que Rusia invadió Ucrania y la llegada del invierno hace temer que las próximas semanas sean muy duras. En Kiev, la capital del país, cerca de la mitad de los habitantes siguen sin electricidad. Según las autoridades, el apagón se debe a los bombardeos rusos a infraestructuras energéticas en momentos en que las temperaturas rondan los 0 grados Celsius. Estamos sin electricidad, sin agua, sin calefacción. Tengo 2 niños pequeños y en casa no hay gas. Hace tiempo que lo desconectaron por falta de pago. Ni siquiera sé qué hacer. El presidente Volodymyr Zelensky ha denunciado estos ataques de las tropas rusas como crímenes contra la humanidad. Ante la emergencia, varios trabajadores continúan reparando los daños. Nadie supo qué pasó, pero las luces se apagaron completamente durante la operación. Ahora encendimos los generadores, que toman varios minutos desafortunadamente, pero esa es la situación. Sin embargo, los apagones son repentinos y pueden ocurrir en lugares como una sala de cirugía, como en esta donde estaban realizando una operación a corazón abierto a un niño. Rusia asegura que solo apunta contra infraestructuras militares y acusó a la defensa antiaérea ucraniana de los apagones. Lo cierto es que mientras las temperaturas bajan y los ucranianos siguen sin servicios básicos, la crisis humanitaria podría empeorar y hasta ahora no hay señales de que el conflicto pueda acabar en el corto plazo. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí con toda la información desde SED, sobre todo cuando estamos hablando de Mundial, en una jornada más cargada de goles, de sorpresas, de todo lo que vamos a desarrollar en este primer momento. Pues es que justamente en un partido muy bien planteado, Ecuador empató ante la selección de Países Bajos, sí, que mostró su punto bajo en la segunda salida que tuvo en este Mundial. Pues con los 2 equipos que comandan el Grupo A, nosotros comenzamos conectados con Qatar.
hoy los saludo con esto, que fue la canción oficial del Mundial del 86, porque para muchos voy a escarbar en un recuerdo doloroso, así que alisten su caja de pañuelos, y es esa vez que estuvimos muy cerca de haber sido la sede del Mundial de Fútbol. Resulta que Alfonso Senior, que había sido presidente de Millonarios, hizo toda la gestión y logró el apoyo del presidente de la época, que era Lleras Restrepo, para postularse como sede del Mundial, y la FIFA le dijo que sí. En el 74 la FIFA le dijo que sí, salió al final del Mundial ese gran aviso que todos recordamos que decía: los esperamos en el Mundial Colombia 1986, que se los voy a mostrar en unos segundos. Y además, no solo eso, sino estuvimos en la contraportada del álbum de Panini. Así que hoy, aprovechando que es viernes de Relato Retro y que tenemos los archivos y las investigaciones de Señal Memoria, vamos a recordar un fragmento de Señal Deportes, pero no del Señal Deportes actual, sino de hace ya como unos 10 años, en el que muchas voces que vivieron esa despedida a la sede del Mundial nos cuentan cómo fue. Recordemos qué significó para ellos. En esa época hacer un Mundial yo creo que tenía una importancia mucho más grande, que era: van a venir todos esos jugadores a Colombia. Cuando las ilusiones están rotas, no es muy fácil que se las una con babas, ¿sí? Y aunque un mundial no es ninguna baba, sin embargo, ahí no había posibilidad de recomponer nada. Una ilusión a medias en la gente en la calle, porque nuestro fútbol era pobre en ese momento. La gran conclusión es que no sabemos exactamente por qué nos quitaron la sede del Mundial. Aparentemente los requerimientos de la FIFA estaban descabellados, pedían un montón de infraestructura que no íbamos a lograr conseguir para ese tiempo ni construir, pero todos estamos de acuerdo en que hay algo ahí escondido que es un secreto a voces, pero nadie quiere decir en voz alta. Así que los voy a dejar con el momento quizá más triste para todos los futboleros en la historia de Colombia, que es esa alocución de Belisario Betancur en el que dice: ya rechazamos ser la sede del Mundial. Miren acá. El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia. Previa consulta democrática, como ya lo he hecho, sobre cuáles son nuestras necesidades reales. En este caso, no se cumplió la regla de oro, consistente en que el Mundial debería servir a Colombia, y no Colombia al servicio de la multinacional del Mundial. En 4.881 pesos cerró en promedio el precio del dólar, con un aumento de 5 pesos con 64 centavos frente a la tasa representativa del mercado, que para hoy se ubicó en 4.875. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1.63. El precio interno de la carga subió 13.000 pesos y llegó a 1.963.000. 5 billones de pesos en ventas se espera lograr durante el fin de semana de Black Friday el sector comercio. Con esta jornada, los comerciantes le dan la bienvenida a la temporada navideña, en la que según ellos venden entre el 15 y el 20% de los regalos. La cifra mundialista, 94%, es el promedio general de asistencia a cada uno de los partidos en Qatar. El debut de Brasil contra Serbia ha dejado hasta el momento la mayor asistencia de aficionados. Los exalcaldes de Chalá, Antioquia, Hugo Antonio Méndez Hernández y Álvaro II Martínez Buelvas, fueron condenados a 30 años de cárcel por participar en el asesinato de 2 excandidatos a la alcaldía de ese municipio. Más hechos del día en un minuto. Durante la audiencia de juicio contra Jonier Leal por el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su mamá, la defensa dijo que hay 85 pruebas, entre las que se encuentran relatos de peritos internacionales y forenses. La Procuraduría General ordenó la suspensión por 3 meses del funcionario de Migración Colombia, Jaime Alonso Sánchez, quien agredió a un viajero en el aeropuerto El Dorado. El ataque fue denunciado y grabado por una pasajera. Ante la crisis migratoria en el Urabá antioqueño, la Procuraduría reiteró el llamado a las autoridades para que implementen acciones y mitiguen la situación. El 29 y 30 de noviembre, 100 organizaciones sociales de América Latina se reunirán en Bogotá para participar en la Conferencia Regional de Derechos Humanos, donde serán analizados temas como el racismo y los feminicidios, entre otros.
La llegada de Bronxo a Tuluá, un perro antinarcóticos, ha puesto en jaque a los transportadores de droga en el Valle del Cauca. Gracias a su participación en varios operativos, las autoridades han decomisado 151 paquetes de marihuana. Al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina durante 2021. Así lo reveló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Más noticias del mundo a continuación. Al menos 3 personas murieron y otras 11 resultaron heridas en el suroriente de Brasil. Un hombre en ropa de camuflaje abrió fuego en 2 colegios en el municipio de Aracruz y fue capturado después por las autoridades. Hasta el momento se desconoce la gravedad de los heridos. El presidente de Perú, Pedro Castillo, juramentó a Betsy Chávez como nueva jefe de gabinete en reemplazo de Aníbal Torres, que renunció ayer en medio de una pugna con el Congreso. Castillo y Chávez deberán ahora designar al gabinete de 19 ministros, el quinto en 16 meses de gobierno, en los que ha enfrentado 2 intentos de destitución. La presidenta Xiomara Castro declaró el estado de emergencia en Honduras ante el aumento de las extorsiones llevadas a cabo por grupos criminales y pandillas. Castro enfatizó que la Policía Nacional debe recuperar en el menor tiempo posible los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado y sus pandillas. El terremoto que sacudió la isla indonesia de Java el pasado lunes dejó al menos 310 muertos, entre ellos muchos niños. 24 personas siguen desaparecidas y más de 2.000 resultaron heridas. 56.000 casas resultaron damnificadas y más de 62.000 personas tuvieron que evacuar sus hogares. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay vacantes de empleo para colombianos en Irlanda y acá les contamos cómo aplicar. En oportunidades de trabajo en el exterior, vaya a la página ape.sena.edu.co. Dé clic en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a convocatorias de empleo en el exterior y dé clic en Convocatoria de empleo en Irlanda. Lea con atención la descripción de la convocatoria, que tiene vacantes para trabajadores agrícolas. Entre los requisitos está ser técnico en cultivo y cosecha de horticultura, tener experiencia mínima de 2 años, contar con un dominio del idioma inglés intermedio, entre otros. ¡Atentos! El salario mensual es de 8 millones de pesos colombianos. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 23 de diciembre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y mucha atención a esta información porque hay becas disponibles para las personas interesadas en realizar estudios de pregrado o de posgrado. Veamos aquí de qué trata. Para el primer semestre del próximo año, la Escuela Superior de Administración Pública tiene becas disponibles para realizar una carrera universitaria en cualquiera de las sedes del país. El Consejo Directivo aprobó hace exactamente 15 días la exoneración del 100% de la matrícula de pregrado para los estratos 1, 2 y 3. Para los interesados en realizar un posgrado, también hay descuentos. Una reducción del 20% en los costos de posgrados, especializaciones y maestrías que ofrecemos en las distintas territoriales del país. Para aplicar a estos beneficios académicos son indispensables los siguientes requisitos. Son 2 requisitos. Uno, pues que certifiquen que efectivamente a través del SISBEN 4 o cualquier otra forma de hacerlo, pertenezcan a uno de estos 3 estratos y no estar cursando otra carrera profesional. Las inscripciones, que son gratuitas, se cierran el próximo 28 de noviembre. Llega el Black Friday con ofertas que te deslumbrarán. Del 25 al 27 de noviembre, no te pierdas las increíbles ofertas de tus productos y marcas favoritas. Entra ya en www.blackfridaycall.com. Y volvemos con más información deportiva y ahora nos vamos a territorio catarí, pues nuestros compañeros de La Voz de América nos hacen un resumen de una jornada que estuvo bastante noticiosa en el Mundial. 12 años de preparación.
con este homenaje que se le hizo al astro argentino y varios aficionados del albiceleste que ya palpitan justamente ese partido trascendental de mañana ante México. Los argentinos aún lloran la muerte de uno de sus grandes ídolos. Hace exactamente 2 años falleció Diego Armando Maradona y la fecha coincide con la celebración del Mundial de Qatar. Allí la FIFA creó un Maradona Fan Fest para recordar al 10 y muchos de los hinchas que están allí para apoyar al albiceleste creen que el Diego les sigue apoyando desde el cielo, más ahora que la selección no empezó con pie derecho esta Copa del Mundo. Estar acá en un Mundial justo hoy y en este homenaje, la verdad que es más emocionante aún, y mañana teniendo un partido tan importante que necesitamos que nos envíe tantas fuerzas. El presidente de la Conmebol y el presidente de la FIFA también organizaron un evento con antiguas leyendas que compartieron con Maradona sus triunfos. Él ya es inmortal y él no podía faltar en este mundial. Por eso está con nosotros aquí presente y siempre va a estar en cada uno de todos los corazones de los que amamos el fútbol. Así lo recordó Alberto Tarantini, que integró con Maradona la selección que salió campeona del mundo en México 1986. Ojalá que Dios esté jugando con él y que nosotros siempre sigamos recordando adentro de una cancha, pero afuera de la cancha fue mejor. Ahora los argentinos sueñan con dedicarle la tan anhelada tercera Copa del Mundo a Maradona, pero para eso tendrán que superar varios obstáculos y el primero de ellos será México este sábado. Vane, hay que hablar de motivación. Yo no sé si usted esta semana vio lo que pasó en el camerino de Arabia Saudita cuando iban perdiendo 1-0 ante Argentina. Salen muy motivados y yo creo que ese video lo debe ver todo el mundo. O sea, usted, yo, que somos tan emocionales a veces, pues la gente que necesita inspirarse un poco seguramente le va a servir, ¿no? Pues sí, Paula, porque justamente la Federación de Fútbol de ese país publicó un revelador testimonio del entrenador que allí se veía rinar mientras estaban en el entretiempo, y es muy importante lo que pasa en el camerino en ese entretiempo para los entrenadores, y fue contundente con el mensaje que le dio a sus jugadores y ha impactado a muchos. No hay que idealizar a Messi, hay que enfrentarlo y ganarle. Yo les cuento que estamos celebrando, nosotros ahora nos estamos acostumbrando a celebrar día de por medio. Y es que esta vez la celebración se la debemos a Bien Dateado, porque se llevó el premio Fascolda, que es un premio que dan los gremios empresarios a el buen periodismo. Así que felicitaciones a Bien Dateado. El magazine informativo de la televisión pública que usted ve y disfruta a través de la pantalla de Canal Institucional. Y también les cuento que hay un cocinero de 23 años que tiene a los niños enloquecidos. Es el cocinero de Territorio Mágico, pero mejor vengan, se los presento con la siguiente nota. Pablo Castro tiene 23 años y cocina deliciosas recetas en televisión nacional. Hoy tenemos un batido de piña. Su misión es alegrar los episodios del programa infantil Territorio Mágico de Señal Colombia. La primera pizza que vamos a hacer es nuestra pizza hawaiana. Su especialidad son las pizzas, los brownies y el baile. Aunque Pablo tiene un objetivo claro en su trabajo. Yo estoy aquí pues por hacer feliz a los niños acá en Colombia, porque yo sé que no muchos niños no tienen recursos para cocinar. Su trabajo ahora es tendencia e inspiración para niños y adultos. Que esos niños puedan cocinar y vivir felices con la cocina.
y disfrutar la cocina y sentirse niños otra vez. Aquí están las 4 pizzas más importantes del mundo. Los antojos de Pablo ya se abre espacio entre la programación infantil. Los niños de Colombia y además que todos los niños con discapacidad acá en Colombia que no saben cocinar. Y decirles, vengan, ustedes pueden cocinar todo lo que ustedes quieran. Puede ser una pizza, puede ser un brownie, puede ser unos cake pops o puede ser, no sé, lo que sea. Una alternativa de entretenimiento innovadora e incluyente que hace posible el sistema de medios públicos de Colombia. No olvide seguirlo a través del numeral. #Territorio Mágico. Actualización permanente de noticias, bloqueos a esta hora en la calle 26 de Bogotá. ¿Qué ocurre allí, Juan Carlos Giraldo? Hola Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues siendo casi las 8 de la noche, esto es lo que está sucediendo. Vamos a permitir mostrarle las siguientes imágenes, fuertes trancones de los articulados de Transmilenio acá en la calle 26. La misma situación se presenta en las troncales de la avenida Caracas y de la carrera 30. Lo que sucede es que se presentaron bloqueos como rechazo a los diferentes actos de violencia contra las mujeres que se han presentado durante los últimos días y durante las últimas horas. Por esta razón fue cerrado el flujo de los alimentadores y de los articulados por las principales troncales, lo que ocasionó que las personas se bajaran de estos buses y caminaran. En este momento se reactiva el funcionamiento de estos articulados de los buses de Transmilenio, lo que ha ocasionado que se represen, mientras que las personas que caminaban por las troncales de Transmilenio empiezan a regresar a las estaciones. Más de 1 hora han sido los recorridos de personas entre las diferentes estaciones. Esta es la información y con estas imágenes nos despedimos de nuestra emisión de hoy viernes acá en RTVC Noticias. Juan Carlos Giraldo, Conectados 24/7. RTVC Noticias, emisión central.